Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y en esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia de conocer para poder entender los impactos de los cambios que se generan en nuestro planeta. Y para ello vamos a platicar con Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Telma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. También está con nosotros Manuel Suárez Lastra, él es el director del Instituto de Geografía, también de la UNAM. Hola, María. Manuel, muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Carlos Valdés, él es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, Muchísimas gracias a los tres, y queremos platicar un poquito de este nuevo laboratorio, que es un laboratorio CONACYT, que se construye con la articulación de muchas entidades de dentro y de fuera de la universidad. Son estos proyectos que requieren muchos recursos y que la suma de voluntades hace que sean posibles. Es el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Qué importante es poder observar para poder predecir e incluso visualizar los impactos que están teniendo fenómenos diversos en la faz de la Tierra, y sobre todo cómo incide esto también en la vida de las personas. ¿Cuándo y cómo se articula este laboratorio y cuándo arranca? Pues fue el año pasado, en la convocatoria 2017, bueno, no, de hecho fue en la de 2016, porque fue a finales de año. De hecho, iba a ser la última convocatoria donde se iban a abrir nuevos laboratorios nacionales. Entonces metimos el proyecto entre varias dependencias de la UNAM, el Instituto de Geografía, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias del Mar, y junto con dos miembros externos del consorcio, que eran la Secretaría de Marina y el INEGI. Ganamos en la convocatoria la asignación de recursos, y durante el 2017 estuvimos trabajando en arrancar el laboratorio. Entonces, se pone en marcha a final de septiembre del año pasado. En realidad, la primera antena que habíamos adquirido empezó a ser funcional en enero de este año, ¿no? Porque tenían que terminar de posicionar el satélite en el lugar adecuado. Y ahorita, el 1 de marzo, lo inauguramos formalmente con una visita del rector, y al laboratorio pues se unieron, han habido diversas dependencias que se han unido de diferentes formas, ¿no? Algunas que se han unido como miembros del consorcio, como la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y otros que son colaboradores y a quienes el laboratorio les brinda servicios. Por ejemplo, es el caso del CENAPRED, del Servicio Meteorológico Nacional. Telma, ¿por qué se suma Ciencias de la Atmósfera a este proyecto? La verdad, primero, personalmente a mí me interesa ver la Tierra es como una curiosidad, ¿no? Bueno, ¿a quién no? La verdad, yo creo la verdad es que es fascinante, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, desde siempre en mi casa ha habido globo terráqueo, ¿no? De estos globos. Y por supuesto que nunca en las casas en las que he vivido y me he mudado, siempre llevo un globo. Es como una especie de relación con tu mundo, ¿no? Con tu mundo. Entonces, bueno, si ustedes se meten a la página del Laboratorio de Observación de la Tierra, van a poder estar viendo una parte de la Tierra bien importante, y es la parte de la curiosidad. Pero el Centro de Ciencias de la Atmósfera se suma a este gran proyecto porque se van a tener fotografías del satélite GOES-16, ¿no? Y es un satélite meteorológico. Entonces, con ello podemos ver una cantidad de fenómenos meteorológicos que son de interés del centro, como por ejemplo la formación de nubes, las temperaturas de las nubes. Podemos con ello calcular el agua precipitable, o la trayectoria de un huracán, cómo se va desarrollando, evolucionando, hacia dónde va, etcétera, ¿no? Son datos muy importantes
emisiones que también se pueden llegar a ver de las grandes ciudades, etcétera, ¿no? Esos son datos importantes para hacer modelación para pronóstico, y esa es la parte que nosotros estamos muy interesados. Pronóstico, ¿no?, de clima Pronóstico de clima y de calidad del aire, pero sobre todo pronóstico meteorológico, que quiere decir a corto tiempo, ¿no? Unos 4 o 5 días podemos tener eso, y entonces, generalmente utilizamos datos de superficie, pero con los datos satelitales todavía nos ayuda a entender parte de la capa atmosférica, ¿no? ¿Y el CENAPRED qué beneficio y cuál es la relación con este proyecto? Pues nosotros somos los más felices de que esté la NOT, de que esté en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la información que generan nosotros la tomamos para llevar a cabo decisiones de carácter preventivo, ¿no? Anteriormente, a través de las imágenes de la NOAA, a través del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las imágenes tardaban muchas horas, 4 horas para volver a tener una imagen, para ver cómo estaba evolucionando, por ejemplo, alguna tormenta tropical, algún ciclón tropical. En el caso actual se tiene esta información en 15 minutos, y en cuestiones de emergencias nos ha dicho la NOT que pueden proporcionarlas en cuestión de minutos. Entonces, esto permite ir viendo la evolución de estos fenómenos y tomar acciones, prevenir a la gente, hablar con los titulares de protección civil a nivel estatal y municipal, y tener modelos mucho más precisos de qué tanto puede llover, en dónde puede haber inundaciones. Todo tiene que ver con salvaguardar la vida del ser humano. Entonces el trabajo en conjunto, la universidad con lo que tiene que hacer el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de verdad que estamos nosotros muy contentos de que funcione un centro que proporciona tantas imágenes, tanta información, y también después, ¿no?, cuando hay algún evento importante podemos ver las zonas que están inundadas, el potencial de deslizamiento de laderas, remoción en masa, y todos estos aspectos que nosotros buscamos para la parte de carácter preventivo. Entonces, y qué importante es poder ver desde arriba, ¿no?, lo que está pasando en múltiples espacios del país, bueno, en este caso del mundo probablemente, pero a nosotros nos interesa los cortes de nuestro país. ¿Por qué y cómo se decidió entrarle a este proyecto? Pues ya había un antecedente de la UNAM, incluso del Instituto de Geografía. Tuvimos nosotros una antena que recibía imágenes que se llaman ABHR. Es una antena que, bueno, tuvo un tiempo de vida como de 20 años. Longeva ella. Sí, bastante. Y hace un par de años, hace como 5 años, se descompuso, ya murió, y perdimos esa capacidad. A mí me parecía muy importante que la UNAM recuperara esa capacidad, precisamente porque estábamos sujetos, como decía Carlos ahorita, a imágenes de la NOAA que tardaban mucho tiempo en llegar, ¿no? Entonces, la cuestión era decir, bueno, ¿a quiénes nos interesan todo este tipo de información? Y vamos a juntarnos, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita tenemos 3 antenas hasta el momento. Tenemos la GOES-16, que recibe imágenes del satélite GOES-16. Tenemos una antena de órbita polar, que recibe imágenes de 8 satélites, que tienen una órbita más cercana, y entonces, por lo tanto, tienen mayor resolución que las de la GOES, pero menor zona de cobertura. Y finalmente tenemos una antena que se llama GeoNetCast, que es una antena más pequeña, pero con la cual tenemos capacidades para transmitir y recibir información cuando no hay internet, por ejemplo. Y también supongo, Telma, para ustedes el tema de los tiempos es importantísimo, ¿no? Claro. Que es una de las ventajas que tiene estar conectados a todos estos satélites, Sí, así sí. como comentaba Carlos. Pues sí, nosotros La predicción. La predicción es sumamente importante, ¿no? Nosotros, una cosa es ver el día, saber que el tiempo meteorológico de un día para otro, si uno le quiere decir qué va a pasar mañana, con un 60%, uno podría decir que, basado en las observaciones de hoy, qué va a pasar mañana.
O sea, uno no se equivocaría en ese sentido. Pero con las imágenes uno puede predecir el clima, el tiempo meteorológico con mucho más tiempo y además ser mucho más preciso. Por ejemplo, es lo que comentaba de cuando tú puedes ver una tormenta, cómo se está desarrollando. Eso también lo haces con la parte del radar, pero aquí ves hacia dónde va. Con eso tú puedes empezar a modelar y entender más los fenómenos que están pasando en la parte tropical, ¿no? Porque tenemos mucho más claro, como puedes ver, los países desarrollados siempre van más avanzados que nosotros en términos de entender su meteorología, pero ya nosotros con este tipo de herramientas y con los modelos, eventualmente vamos a tener una meteorología mucho más clara, que es la meteorología tropical, ¿no? Carlos, ¿qué importante es en el caso de la meteorología para ustedes la información previa? Es crítica porque está a corto plazo, como lo hablamos de estas tormentas que se generan en cuestión de horas. Recordemos el huracán Patricia, que en cuestión de horas se fue de categoría 1 a categoría 5. Entonces la evolución, el tener estas imágenes de una manera expedita ayuda mucho, pero también para planear en otros aspectos que son críticos ahora, como son las sequías, ¿no? Las sequías, cuando se declara una sequía en un lugar, ya es un desastre. Ahí ya declarado, el problema ya llegó. ¿Cómo hacer para prevenir, ¿no? A través de toda la información que generan, porque es una cantidad impresionante de mapas que proporcionan también los puntos de calor, la parte en donde hay probabilidades altas de generarse incendios, tomar en cuenta eso. Pero las sequías puede uno ir viendo el cambio de la vegetación, la posibilidad de que vaya a haber una sequía y tomar acciones. ¿Cuáles serían las acciones? Se ve una parte en el norte que va a estar sujeta a sequías, el hablar con la gente, si tienen ganado, que tomen las previsiones para que el ganado tenga el alimento y el agua necesaria, y si van a cultivar, pues que busquen un cultivo que sea resistente a temperaturas o a escasez de agua. Y esto entonces ayuda a que una sequía no afecte de una manera severa grandes regiones que tiene que ver pues con la economía, con el abasto del país. E incluso entonces, si se percibe una tormenta en ciernes, pues recoger cosechas si ya se está en medio tiempo, en lugar de esperarse a que no las arruine. No se vaya, vamos a una breve pausa, pero regresamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Qué bueno que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando sobre el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la NOT, que es un esfuerzo de la UNAM y otras entidades académicas e incluso de gobierno para observar la Tierra. Y estábamos comentando sobre diferentes aspectos de este laboratorio, y entre ellos uno que comentábamos aquí mientras estaba usted viendo el corte, la importancia que tiene, entre otras cosas de las que ya comentamos, en la observación o la prevención, no sé cómo llamarlo, de las tormentas solares. Que platíquenos primero un poquito qué son estas tormentas solares y por qué es tan importante que tengamos un instrumento por allá flotando orbitando la Tierra, que nos pueda prevenir de esta situación. El sol, pues somos afectos al beneficio del sol, pero de vez en cuando tiene estas explosiones, también llamadas fulguraciones, que generan radiación, que tarda a veces hasta 8 horas en llegar a la Tierra, y que pueden causar daños importantes, como son la pérdida de energía o de transformadores eléctricos. Y todo esto ha ocurrido en el pasado, un evento importante conocido como el evento Carrington en 1857, si mal no recordamos, en donde hubo un efecto muy importante. Entonces, el conocer el comportamiento también del Sol a través de estarlo viendo y monitoreando con imágenes satelitales es muy importante para la parte preventiva. Hay que ver cuál es la radiación ultravioleta, deberíamos de poner la atención en un día en donde hay una radiación de 11 más, debe salir uno muy bien protegido, debe de evitar estar en el sol. No, incluso nos ponemos al sol ahí como si cualquier cosa. Ajá, pero sin embargo sí existe al día a día, sí existe en la página de la Ciudad de México,
La SEDEMA. Pero nadie, Sí, nadie información, hace mucho pero caso nadie sobre ese tema. no. Todos buscamos los IMECAS. Los IMECAS es lo que buscamos, pero para nada la radiación ultravioleta, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que hay que divulgarlo más. De cultura ¿no? también, ¿no? De Sí, ir, así como aprendimos la cultura de checar los IMECAS, pues debemos empezar a tener la cultura de checar los UVs, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, pues, ahorita el laboratorio está conectado con otro laboratorio nacional, que es el Laboratorio de Clima Espacial, y nosotros les damos a ellos la información sobre el Sol. Recibimos una imagen del Sol cada 4 minutos, además de mediciones de rayos X, rayos ultravioleta y varias otras mediciones de la actividad solar, y ellos son los que están encargados de emitir una alerta. ¿Qué quiere decir? Pues en caso de que haya una actividad importante del sol, ellos serían los encargados de prevenir al gobierno. ¿Y qué tipo de acciones se toman en caso de tener una alerta de esta naturaleza? Sí, se está desarrollando. Desconectar todo, porque no. Una serie de Pero habría que socializar un poco el preventivo. Sí. Porque Estamos en esos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los integrantes del grupo que tiene que ver con este tipo de efectos son, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, también las partes de las Fuerzas Armadas, los gobiernos, y exactamente, ¿no? ¿Qué deberíamos y qué podemos hacer para evitar? No podemos evitar esta fulguración, esta explosión, pero para que dañe la infraestructura, y un poco lo que dicen, protegerlos, apagarlos, trabajar con ellos. Un aspecto importante y vulnerable son los satélites, ¿no? Aquí estamos hablando de la NOT, que se basa en la información que recibes de los satélites, y no sé, ahí yo hablaría además si podría uno controlar la órbita, porque cuando viene la explosión del Sol, pues le va a pegar solo a un hemisferio, lo que está detrás de la Tierra estaría protegido. Si uno podría en algún momento modificar la órbita para evitar que los satélites se encuentren en la parte frontal, probablemente no, porque funcionan con la gravedad y no tienen combustible para estar. Apágalo, préndelo, mándalo para acá. Es correcto, pero la destrucción de satélites, esperemos que no, porque estamos de nuevo. Apenas estamos. Es nuevecito el satélite. Pero conocer cuáles son los daños. Sí. Pero hay muchísimos satélites orbitando el planeta, ¿no? De todos los países. Sí, pero aún así sería una cosa importante. O sea, si hubiera un evento Carrington, estamos hablando de un país como Estados Unidos, se tardaría 10 años en recuperar. Wow, eso es. Son números grandes. Son números muy grandes. Sí, así es. Híjole. Claro. Bueno, pero lo que es interesante es que en este caso, como en muchos otros, sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, es un poco como los temblores, ¿no? O los terremotos. No sabemos qué día va a ocurrir, pero sabemos que eventualmente va a ocurrir, porque vivimos en zona sísmica, etc. ¿Qué tipo de previsiones sí se pueden tomar para evitar un daño mayúsculo? Mira, yo creo que justo lo que platicaba Carlos hace un momento es que no hay un protocolo aún, ¿no? O sea, ya no estamos tardando. Se tiene que desarrollar un protocolo, pero es bien importante tener la información para poder dar una alternativa, ¿no? Lleguemos a ese momento, tenerlo. Por lo pronto, en los próximos 2 o 3 años no va a pasar nada. Digo, hoy sí tenemos muchos investigadores y personas mirando al sol, sí, ¿no? Claro, o sea, sí, saben hasta cuándo se está enojando, cuándo está contentillo, ¿no? Ya le tenemos medido el pulso ahí y sabremos más o menos con cierto tiempo de antelación. Ahora, lo que es importante es que este tipo de proyectos siempre suelen ser proyectos conjuntos. Y yo quisiera un poco que rescatáramos esa parte de este proyecto del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que está en el Instituto de Geografía, es esta parte de cómo hoy los proyectos científicos de gran envergadura necesariamente necesitan colaboración. Claro. ¿No? Sí, y no solo colaboración, sino las diferentes miradas que aporta esa colaboración, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿por qué está metida aquí, por ejemplo, CENER, ¿no? No, CENER no, Secretaría de Marina, ¿no? Semar. O sea, es una pregunta que uno sería naturalmente. INEGI pues tiene que ver con la población, tiene que ver con ordenamiento territorial, etcétera. Y eso los geógrafos saben más de eso que yo. ¿Por qué está metido INEGI, por ejemplo, en este gran consorcio, ¿no? Ese no.
Sí, de hecho, a mí me parece que esta cuestión de la colaboración es básica, ¿no? O sea, y hay muchas, o sea, la gente que puede estar interesados en la información de satélites es muy variado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INEGI, que sí es cierto, o sea, ve más la parte de población. Estadísticas y todo. Pues lo que pasa es que cualquiera de estos efectos que puedan tener Claro. cualquier cosa que suceda con el medio ambiente es importante porque afecta a los seres humanos, ¿no? Claro. Entonces la distribución de los seres humanos Que al final del día es lo que nos extremadamente- importa, es ¿no? lo que nos importa, ¿no? Sí. La Secretaría de Marina, por ejemplo, está encargada de la navegación, ¿no? Y para eso uno necesita imágenes meteorológicas, entre otras cosas. Y de oleajes. Y... Sí. A mí me gustaría agregar además que la inversión inicial de la NOT fue de 16 millones de pesos, ¿no? Y ahorita con la nueva etapa de consolidación que acabamos de ganar también en CONACYT, se le van a invertir otros 7 millones y medio de pesos, ¿no? Ya va a tener 23 millones de pesos. Que suena mucho, pero realmente para un proyecto de esta envergadura no, Es poco, no parece ser realmente. mucho dinero. Pero ¿no? es una cosa que, por ejemplo, el Instituto de Geografía solito no hubiera podido hacer. No, claro, eso es lo interesante de Imposible. de estos consorcios y que permite CONACYT también, ¿no? Estos proyectos multidisciplinarios y con multiinstitucionales para poder realmente, o sea, no hay una sola fuente de recurso para hacer el proyecto, Sí, no solo es el CONACYT, sino también las instituciones que participan. Y yo creo que hay una fuente también que hay que ir continuando viéndola, es capacitar a estudiantes o personas para el uso más óptimo de todas estas fotografías, los datos, porque no nada más es ver la fotografía, que son fascinantes, como decía al inicio, pero también el manejo de toda la información que está ahí, para que haya usuarios después, para que la entiendan mejor. Hay que preparar mucha gente, ¿no? Todavía hace falta. Pero eso está padre, ¿no? Nos abre un campo de formación, de nuevas ramas de especialización de jóvenes, que dices nos falta un poquito en el país, ¿no? Muchos se nos van, se preparan allá y luego no regresan. Sí, ¿no? Muchos sí, pero algunos no. Y que, como que, ¿en dónde te imaginarías que tendría que ocurrir esa formación? Yo creo que la nueva Escuela de Ciencias de la Tierra de la universidad es el lugar adecuado, ¿no? Y siguiendo en el posgrado de Ciencias de la Tierra, ¿no? Hay otros posgrados, etcétera, que podrían intervenir, pero es más bien en la parte más de estudios paralelos que pueden utilizar este tipo de herramienta ya una vez puestos como para, no diría para el público en general, sino para organizar la información para que la pueden usar algunos otros estudiantes o investigadores, ¿no? Qué interesante es cómo se van concatenando las necesidades con las respuestas, ¿no? La urgencia de tener mejor y más información con la creación de este laboratorio conjunto con un montón de entidades, con la necesidad de formar nuevos jóvenes que se dediquen a estos temas con la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y bueno, pues ahí vamos como dándole respuesta a estas urgencias, aunque en general en México, digo, geografía fue una de las primeras carreras que tuvimos. Sí, claro. Y tardó mucho tiempo en despegar el área de las ciencias de la Tierra, ¿no? En el país. Pero ya está ahí. Ya está ahí, Yo ya creo está ahí. Se ve el porque puño. Antes se hacían las cosas, bueno, de la manera que se podía. Manualmente iba uno y levantaba los mapas. Y ahora no nos damos cuenta. Ustedes lo dijeron, estamos viendo a la Tierra desde fuera, ¿no? Con un satélite. Si vemos todas las disciplinas que están involucradas en que pueda uno ver una imagen, es una gran cantidad, ¿no? Tiene que ver las disciplinas aeroespaciales, el tipo de óptica, todo lo que tiene que ver con física. Entonces es muy importante que estas imágenes, y el recurso lo habló muy bien Manuel, parece mucho el costo, pero en realidad habría que invertir más, porque el uso y el gran provecho que podemos sacar de esta información repercute finalmente en los mexicanos y mexicanas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta la vida de un mexicano? Yo creo que con haber salvado la vida de un mexicano o mexicana se pagó lo que se está utilizando. Entonces hay que ponerle más a la ciencia. Hay que ponerle más a la ciencia. ciencia. Somos uno de los países más atrasados, por lo menos en el área de los países desarrollados. ¿No? Y bueno, nunca estará de más insistir en que necesitamos más recursos para la ciencia.
Telma, muchísimas gracias por estar con muchas gracias nosotros. por invitarnos. Manuel, Muchísimas gracias, Mireya. Carlos, Gracias por la invitación. fue un placer a todo el equipo de TV UNAM que hace posible que este programa llegue hasta usted, a usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Buenas noches. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y ya se acabó.